entender el grado de importancia por el cual Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica y sobre todo el énfasis, siendo que era una iglesia bien nuevecita. Hoy vamos a aprender algo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, que también necesitamos cada uno de nosotros como iglesia del Señor poder entenderlo. Dice que aquel domingo era un domingo por la mañana, pero el clima había amanecido bastante frío. De esos días que uno parece, como dicen, titiriteando, ¿verdad? Hacía mucho frío. Resulta que un creyente, ¿verdad?, de estos buenos que no se dejan amedrentar por el ambiente, muy temprano venía para la iglesia o iba para su iglesia. Cuando se encontró con otro cristiano, quien al saludarlo, pues le exclamó de esa forma. Dice que medio temblando de frío, dijo: vaya día de frío que nos hace hoy. Oh sí, dice, contestó el creyente fiel al Señor. Sí, dice, el Señor sigue siendo fiel a sus promesas, le contestó. Dice que el otro se quedó un tanto asombrado ante esa respuesta y por un momento pensó: ¿será que no me entendió lo que la expresión, lo que dije? Pero pronto, dice, salió de dudas al oír la explicación de aquel otro hombre que estaba queriendo decirle otra cosa diferente. Entonces le dijo: hace más de 3000 años Dios prometió que mientras la tierra permaneciese no cesaría la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es por eso que en vez de quejarme por el frío o el calor que hace, más bien dijo, me alegro de que sea así, pues esto me demuestra que Dios sigue siendo fiel a su palabra. ¿No le parece? Entonces, una de las verdades espirituales que el apóstol Pablo, en este caso, aseguró quedara muy clara en la mente de los nuevos creyentes que estaban iniciando, porque acuérdense que la iglesia a los tesalonicenses estaba iniciando, era una iglesia de semanas. Entonces la pregunta sería: si usted fuera pastor de una iglesia de semanas, la interrogante es: ¿qué le predicaría? Es así, ¿no? Entonces, todas estas cosas que hemos estado viendo son tan importantes que Pablo se las dio a esa iglesia reciente que estaban haciendo. Entonces, una de las verdades que Pablo quiso quedara bien claro en esa iglesia era que nuestro Dios es fiel. Diga: mi Dios es fiel. Es fiel. Ahora, pienso que dicha afirmación tenía como propósito elevar la fe de los hermanos de Tesalónica, quienes estaban viviendo en un ambiente de mucha incertidumbre ante la persecución que el diablo había levantado en contra de la iglesia del Señor, usando a los judíos radicales para que no se predicara el evangelio. Mire cómo era el ambiente. Y él está tratando de animarlos. Y entre esa expresión de ánimo, Dios va a usar, o más bien Pablo va a usar esta palabra: Dios es fiel. Así podría ser nuestra vida. En momentos de especulación, de mucha incertidumbre. Entonces, una de las cosas que debemos de recordar, y de hecho ahí va dirigido el mensaje, es: Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Y yo quiero decirle ahora, o más bien explicarle por qué Dios es fiel. Porque hay necesidad, fíjese, de correr en toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida. Yo no sé cuántos días va a vivir usted,
Ni usted sabe cuántos días voy a vivir yo. Pero una de las cosas que para mí quiero recordar toda la vida, para mí, es que mi Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Ahora, ¿cómo se lo dijo Pablo? Leamos todos, hermanos. Primera Tesalonicenses 5:23. Mire lo que dijo. Y el mismo Dios de paz, dice, os santifica por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene la expresión, mire, lindísima, para mí, lindísima. Después sacarla y ponerla en un cuadro todos los días. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama. Amén. ¿Por qué no le decimos todos, hermanos? Mire, fiel es el que me llamó, digámosle. Fiel es el que me llamó, el cual también lo hará. Entonces Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces vamos a entender en esta mañana por qué Dios es fiel. ¿Qué significa, hermanos, el que Dios sea fiel? Porque eso es lo que nos va a ayudar. Mira, leía que una persona es reconocida como fiel cuando la persona es capaz de cumplir con sus compromisos o promesas, aún frente a la tentación o presión de renunciar o apartarse de ellas. Esa es una persona fiel. Se los voy a leer. Dice que una persona fiel es reconocida como fiel cuando la persona es capaz de cumplir, mire, con sus compromisos o promesas, aún frente a la tentación o presión de renunciar o apartarse de ellas. Es bueno, a mí me gustan los conceptos porque me ayudan a aclarar el pensamiento. Pero yo siempre estoy tratando de encontrarme yo con esa palabra. Entonces vendría como la interrogante. Si una persona fiel es aquella capaz de cumplir sus obligaciones y sus compromisos, aún frente a la tentación de renunciar o apartarse de ellos, entonces viene la pregunta: ¿y yo seré fiel? ¿Todo lo que prometo busco cumplirlo? Estábamos viendo de algunos servidores o algunos maestros que se les dice al principio: mire, el estar acá representa esto y esto. Y usted dice: ¿está bien? ¿Desea usted cumplirlo? Y dice: sí. Pero ya en el desarrollo no cumplimos. Amén. Entonces, una persona fiel dice que es aquella que se compromete, que vive la experiencia de comprometerse, pero dice que luego lucha frente a la tentación, frente al hecho de apartarse, de querer apartarse, de la presión de apartarse. Pero dice que aún así continúa siendo fiel. Y esa es una persona fiel. Cuando nosotros venimos y nos casamos, hermanos, nosotros decimos, en las buenas y en las malas, ¿verdad? En la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en la escasez, hasta que la muerte nos separe. Y ese es el compromiso del matrimonio. Ahora, tenemos la tentación de dejarlo. Tenemos la tentación, hermanos, de huir del matrimonio, aún con todo lo que usted se imagina. Uno tiene la tentación de huir, pero no lo hacemos porque tenemos una palabra por delante. Amén. Entonces dice que eso de mantenerse fiel a los compromisos y fiel a lo que hemos prometido, ¿qué nos hace? Nos hace fieles al Señor. Amén. Entonces allí podemos como ir comparando e ir descubriendo en nosotros mismos dónde estamos. ¿Seré fiel yo? ¿Seré fiel?
Entonces necesitamos, fíjese, ser fieles todos, aprender y aprender en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en el estudio, aquí y allá. Ser fiel. Mire, yo ahora ya no lo tomo muy en serio, créanme, perdone, pero mucha gente aquí me ha dicho: hermano, aquí vamos a estar con usted todo el tiempo. Hoy sí ya no. Antes me la creía, hoy ya no me la creo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestras palabras cambian con el tiempo. Pero ¿quién es una persona fiel? Una persona fiel es aquella capaz de sostenerse en sus compromisos y obligaciones en el tiempo, a pesar de la presión, a pesar de toda la tentación que se tiene de renunciar, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es una persona fiel. Ahora, amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por conocer lo que es la fidelidad? Amén. Eso es fiel. Eso es fidelidad. Ahora, apliquémoslo al Señor. ¿Qué diríamos del Señor? ¿Por qué es fiel? Porque Dios es fiel. Es sencillo. Porque nunca veremos al Señor apartarse de sus compromisos o promesas. Porque Dios queda completamente comprometido con el cumplimiento de todo lo que promete. Por eso Dios es fiel. Cada una de las promesas que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios, déjeme decirle que lleva el respaldo de la fidelidad del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Cuando leemos la palabra y nos encontramos con una promesa, déjeme decirle que esa promesa lleva el respaldo de un ser que nunca ha dejado de cumplir lo que dice. Que nunca, fíjese, se ha extraviado, apartado, o que allá a las 200 dice: ay, se me olvidó lo que te había hecho. Nunca. Vamos a escuchar al Señor de esa forma. Sino Dios es fiel. Y la palabra de Dios nos lo dice y nos lo recuerda. Mire lo que dice en Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces ahí está el testimonio de la palabra en relación al carácter de un Dios que es fiel. Luego dice en 1 Samuel 15:29, dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Mire, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. ¿A cuántos les ayuda a saber de que Dios es fiel? Amén. Y que Él cumplirá su palabra, cumplirá sus promesas. Pablo deseaba que los hermanos de Tesalónica, mire, no fueran gobernados por la incertidumbre o especulación del momento, sino entendieran que el Señor es poderoso y fiel para guardarlos irreprensibles hasta la venida del Señor. Ese es el anhelo de Dios, que todos, mire, que si nadie hubiera muerto hasta el momento, todos estuviéramos a la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. Y como quien dice, y de hecho así va a ser, porque dice la palabra que cuando aparezca el Señor en las nubes, van a resucitar los muertos, y los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a elevarnos con el Señor. Hay fidelidad en nuestro Dios, y quiero decirle que para ahí vamos. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me puede Dios preparar lugar, vendré otra vez y os llevaré a mí mismo donde esté. Hay promesa. Y eso es lo que estamos, hermanos, hacia ahí estamos luchando. Hacia ahí estamos, hermanos, buscando ir, o buscando ver esa fidelidad de nuestro Dios hasta el último día, que el Señor lo
lo permita. Entonces lo que los hermanos debían hacer, los hermanos de Tesalónica, al llegarles esta palabra, era pues creer la palabra y armarse de toda la confianza, la paz y esperanza en el Señor a pesar de las circunstancias. Entonces la palabra era: fiel es el que te llama, fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. Amén. No solamente te promete y se olvida, sino te promete y lo hace. Amén. Qué cosa más bonita. Mire, cuando el Señor nos da una promesa de bendición, casi siempre pensamos en que todo lo que viene por delante correrá en orden a lo que el Señor nos ha prometido. Se dice el Señor: te voy a prosperar. Y uno cree que todo va a ir en orden a ese punto de prosperidad. Ocurren algunas cosas que necesitamos como asimilarlas un poquito mejor. Entonces dice, o estamos leyendo. Yo siempre estoy enviando un devocional. Y un devocional en estos días que fue distinto, fue diferente. No solamente estaba teniendo conocimiento de la palabra de Dios, sino que entendía, había una palabra de Dios. Y solo el Señor decía: mira lo que voy a hacer. Pero en una expresión de admiración: mira lo que voy a hacer. Y yo sabía que no estaba leyendo solo, sino que estaba recibiendo una palabra de mi Dios en ese momento tan fuerte y tan directo que no pude más que guardar y fijar, ¿verdad?, la fecha y decir, o sea, ahí viene el orden. Pero repito, eso es lo que nosotros pensamos, que cuando hay una palabra, todo se va a acomodar a ello y nosotros vamos a correr sobre ruedas exactamente al cumplimiento de lo que Él ha prometido. Déjeme explicarle, mire todo lo que sucede. Dios le prometió un hijo a Abraham con su esposa Sara. Y resulta que lo que vino después de la promesa que Dios había hecho a este hombre, oiga, nunca fue en orden a lo prometido, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice que el apóstol Pablo testifica en Romanos que la realidad de Abraham frente a la promesa recibida del Señor en el tiempo, en lugar de volverse todo favorable, dice que todo se volvió en contra. Fíjese, todo se volvió en contra. Quiero que lo leamos para que veamos qué es, cómo es lo que Abraham vivió. Romanos 4:18, vayamos ahí. Oiga lo que dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Había una promesa, pero resulta que esa promesa, óigase bien, tuvo de alguna manera que ser filtrada en el tiempo con situaciones, no que dijeran que Abraham iba a ser ese gran hombre, sino todo lo contrario. Y mire la palabra, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, debilitado por la edad. Habían transcurrido muchos años, 75, 80 años ya en la vida de Abraham. Mire, entonces dice la palabra: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, dice la palabra. O la esterilidad de la matriz de Sara, posibilidad ninguna. Entonces dice: tampoco dudó por incredulidad
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, si notamos, ahora Abraham fue campeón al respecto, porque aun cuando vio todo un panorama, toda una realidad muy distinta, muy diferente a lo que se le había prometido, su actitud fue pues altamente agradable delante del Señor, porque no se dejó amedrentar ni por el cuerpo, dice que ya tenía 100 años casi, ni por la matriz estéril de su esposa. No fue persuadido por eso, sino que su actitud la mantuvo siempre fuerte, glorificando el nombre del Señor. Ahora, creo que Dios permitió, oiga, que las circunstancias adoptaran esa forma, anulando toda la posibilidad humana, porque el fundamento de la fe en el Señor, que debía levantarse en Abraham, no debía estar fundamentada en las posibilidades o probabilidades humanas, sino en el poder y la gracia del Señor. Era una de las cosas que Abraham tenía que aprender. Su fe no iba a crecer dentro de lo que era probable humanamente. Tenía que anularse lo probable para que su fe surgiera, fíjese, así como surgió. Más bien, lo que el Señor hizo con las circunstancias, y oiga bien eso, no hizo sino preparar el terreno necesario y suficiente para que la fe de Abraham fuera ejercitada o desarrollada en el Señor. Eso fue lo que hizo. Cuando Dios permitió, ¿verdad?, que su cuerpo fuera y llegara hasta extremos donde no había posibilidad de un hombre casi de 100 años teniendo un hijo, o con la promesa de tener un hijo, no había ninguna posibilidad. O la matriz de una mujer que igual ya con los años. Pero yo lo que entiendo es que Dios preparó y permitió ese terreno, el terreno de lo improbable, el terreno de lo no se puede, el terreno de aquí no va a suceder absolutamente nada. Era el terreno para que la fe de Abraham en esas circunstancias saliera, hermanos, de su ser interno. Era la única forma, la única manera de captarlo o entenderlo. Voy a volver, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, lo que entendemos es que la fe de Abraham no creció en un ambiente de posibilidades, sino creció en medio de un ambiente de no posibilidades, de esterilidad. Y dice que se sostuvo allí en medio de ello. Ahora, ¿cómo es nuestra experiencia, hermanos, personal, cuando lo que vemos o interpretamos de la realidad resulta ser muy contraria a lo que estamos esperando de Dios o de la promesa del Señor? ¿Cómo es nuestra experiencia? Y déjeme decirle que esta experiencia por el lado humano es más bien tomada como una desilusión. Dios me dijo
pero no ha hecho nada. Dios prometió, pero mire cómo estoy. Casi siempre, cuando lo que la realidad hace es apartarse de la promesa de Dios, entonces para mí se vuelve en una experiencia de desilusión, de fracaso. Muchos a lo mejor acá están viviendo eso. Estamos viviendo una experiencia de desilusión, de fracaso, y algunos se sientan a lo mejor para decir, pues sí, pero ¿qué querré decir si ya tengo 15, 20 años de estar esperando y aquí no pasa nada? El ambiente de la esterilidad, el ambiente de lo improbable, nunca lo asimilamos como nuestro terreno para crecer, como nuestro terreno para decir, es cierto, o sea, tengo una mujer de 90 años, yo soy un hombre casi de 100 años, pero Dios es poderoso para hacer lo que el Señor ha prometido. O como que usted dice, mire, que fíjate que Dios te dijo que me va a prosperar, pero mira, yo no miro nada. Dice, es tu terreno para que salga tu fe, para que donde tú has dicho, aquí no va a pasar nada, aquí el enemigo es el que se ha enseñoreado de esta situación. No es eso, es tu terreno, es tu terreno, es tu escuela. Fíjese bien, es tu escuela particular, a través de la cual, óigase bien, tiene que nacer tu fe. Tiene que desarrollarse su confianza en el Señor. Pero si tienes la promesa, si tienes la palabra, no puedes, fíjese bien, no puedes darle cabida al fracaso, no puedes darle cabida a la desilusión. No puedes andar por allí hablando de un Dios que no es fiel. No puedes hacer eso, porque solo es tu terreno, solo es tu terreno, es tu escuela, donde tiene que sembrarse la semilla de la fe y comenzar a glorificar a Dios, aun cuando nuestros ojos no miren lo que Dios ha prometido. Amén. Entonces eso es lo que pasó, eso es lo que ocurrió. Quiero decirles, hermanos, que las aparentes circunstancias en donde pudiéramos entender que estamos siendo alejados del cumplimiento de las promesas del Señor, nunca deben interpretarse como que el Señor se olvidó de mí, o como si el Señor nos ha ignorado, o como si el Señor nos ha desechado. Hay muchos dicen así: Dios ya me ignoró. Y yo digo, es tu terreno. Fuiste llevado a ese terreno. ¿Por qué? Porque a ese terreno, ahí tienes que comenzar a sembrar tu fe en el Señor, en lo improbable, en lo estéril, en lo improductivo, en aquello que no da fruto. Allí tiene que prosperar tu fe en el Señor. Ahí tiene que hacerlo. ¿Por qué? Repito, nunca lo interpretemos y no digamos Dios se olvidó. Si Dios se olvidó, Dios no es fiel. Si Dios ignoró, Dios no es fiel. Si Dios te desechó, Dios no es fiel. Y yo digo, y no puede ser. Solo fue tu terreno. Te llevó a un terreno estéril, a un terreno improductivo, donde el Señor espera
esperaba que comenzaras a sembrar tu granito de fe y confianza, a pesar de las circunstancias. Pero no fue entendido de esa forma, no fue entendido de esa manera. ¿Qué debemos hacer? Y vamos a dar pautas. ¿Qué debemos hacer cuando vemos las circunstancias alejándose del cumplimiento de las promesas del Señor? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hacemos nosotros? Y mire lo que Abraham dice que hizo. Cuando él entendía, ¿verdad?, que su mujer era ya una anciana con una promesa de Dios y que humanamente no había ninguna posibilidad. Y oiga lo que dice: sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Tú tienes tu deuda. Dice: ¿cómo me la va a pagar el Señor? Te la va a pagar. Te la va a pagar, Señor. Y te vas a dar cuenta que Dios es fiel. Es que me ignora, no. Es que se olvidó, no. Es tu terreno. Es tu terreno donde tienes que comenzar a aprender a confesar lo que tiene valor y lo que tiene vida. Y lo que tiene valor y vida, cuando lo que no vemos es la promesa del Señor, fíjese, es nuestra confesión al Dios Todopoderoso. Dice la palabra, sino que se fortaleció en fe. Mire, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, yo le voy a decir qué había pasado en Abraham. Entre tanto, las probabilidades humanas iban siendo desechadas. Cada vez veía él menos la posibilidad, menos la oportunidad. Mire qué cosa más interesante, porque nunca vamos, no dice la palabra del Señor, oiga, nunca dice que Abraham murmuró de los años de Sara. Yo no sé cómo era la realidad física, pero eran 90 años en esa mujer frente a una promesa. Un hermano dijo en cierta oportunidad: imagínense ustedes que van a Simán y se encuentran a una anciana de 90 años en el departamento de niños, de recién nacidos, buscando ropa para su bebé. Así es, exactamente eso haríamos. Una mujer de 90 años en Simán, en el departamento de ropa de niños, buscando ropa para su bebé. ¿Verdad que es risible? ¿Qué cosa más risible? Abraham nunca murmuró de su mujer. Abraham nunca murmuró de la fatiga física que él sostenía ya, siendo de casi 100 años. Dice que estaba ya como muerto, fíjese bien, y no murmuró en su contra. Nunca dijo: ¿cómo puede de mí? ¿Cómo puedo, ¿verdad? De mi cuerpo salir fuerza para engendrar la vida de esta mujer? Y esa es una parte que nosotros debemos de manejar. Murmuramos cuando vemos. Hablamos cuando no hay productividad. Entonces hablamos y destruimos. ¿Cómo vas a ser vos capaz de? Nunca se lo dijo. Nunca. Le digo que nuestros hijos, no importa cuántos se hayan atrasado o no se hayan atrasado, pero debemos de seguirles diciendo: tú puedes.
en el nombre de Jesús, levántate. Faltan años, o sea, dale, vamos. Esas palabras de ánimo, aun cuando nos cuesten, son las palabras que tienen que salir siempre de nosotros. No nos han salido las cosas bien, es cierto, no vemos lo que queremos, pero sigamos. El Señor es fiel, el Señor es fiel, el Señor es fiel. Lo vamos a lograr en el nombre de Jesús, amén. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. O sea, yo no quiero. Una de las cosas que anhelo, que lucho conmigo mismo, es la amargura. Yo no quiero ser una persona que murmure delante de Dios. Yo no quiero ser, aún frente a las circunstancias, a lo mejor los que iniciaron dicen, esto ya raya con lo mismo. Yo no me voy a cansar de decir que en este lugar hay una promesa de parte del Señor. Y que de este lugar muchas gentes van a conocer al Señor. Mucha gente. Y yo sé que esto se cuela, ¿verdad? Con el filtro de la incredulidad de muchos. No, hombre. Pero yo digo, mi Dios es fiel. Yo no he conocido a un Dios infiel. Yo he conocido a un Dios fiel al Señor. Y eso es lo que me enseñó Abraham, que no debía tomarla de referencia las circunstancias o la realidad, sino que debería tomar como referencia la promesa de Dios en nuestro corazón. Por eso no podemos dejar de negar ni decir aquí no va a suceder nada. Aquí va a suceder miles de cosas interesantes en este lugar, ¿verdad? Miles de cosas. Y si no llegara a verlo, aunque sé que lo voy a ver, sé que voy a tener todas las fuerzas necesarias y suficientes para ver lo que Dios ha prometido. Pero entonces, si no lo viera, dejo el legado de que hay que creer en el Señor, Dios Todopoderoso, porque Dios es fiel para cumplir todo lo que el Señor promete. Amén. Él lo hará. Al final no se trata de nosotros, no se trataba de Abraham. Abraham solo tenía que sostenerse en sus palabras y en sus promesas. Pero me imagino cuál haber sido la experiencia de sentarse con Abraham. Yo he estado sentado con hermanos ancianitos. Yo me acuerdo los esposos Lima. Los esposos Lima, él era un anciano ya amputado de sus piernas. Y cuando uno llegaba allá a Santa Lucía, hermano, un hombre de muchos años de evangelio, pionero del evangelio acá en El Salvador. Y cuando llegamos donde el hermano Oliva, hombre de 80 años aproximadamente, amputado de sus piernas. Pero mire, era increíble. Cuando uno comenzaba a hablar con él, él comenzaba a animar la vida de uno. Nunca yo no escuché él una murmuración. Nunca escuché de él, es que no escuché nada de eso. Y yo digo, cuando se tiene de referencia que Dios es fiel, hermanos, no estamos dispuestos a murmurar del Dios Todopoderoso, sino todo lo contrario. En cualquier circunstancia y situación, levantar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Él cumplirá todo lo que ha prometido. Él lo hará. Dios es fiel, Dios es poderoso. El Señor lo hará. Ahora, había una pregunta o una interrogante. ¿Sabe qué había pasado en Abraham? Entre tanto, las probabilidades humanas iban siendo descartadas. Oiga, su fe en Dios lo había llevado, a desestimar la voz de las circunstancias, desestimar la voz de la realidad, el mensaje de impotencia que la realidad le transfería. Y en lugar de ello, Abraham se dio a la tarea. En lugar de decir, esta mujer qué vieja, no, hombre, yo este cuerpo, no, dice que no se detuvo en eso, sino, dice, desestimó la
la voz de la realidad, que la realidad le transfería. Y en lugar de ello dice que Abraham se dio a la tarea de glorificar y exaltar el nombre del Señor. Así como cosa sencilla. Dice, ¿verdad? No miraba a su mujer y con la murmuración fortalecía la impotencia. No se miraba a sí mismo y con la murmuración fortalecía su incapacidad. No. Él miraba a su esposa. A lo mejor se miraba a sí mismo, pero no perdía la grandeza de su Dios. Dios es poderoso y Dios es grande y Él lo hará. Él lo hará. Dios es fiel. Amén. Entonces, una de las cosas importantes, si quiere agregarle un punto a su fe, para aquellos que estamos creciendo en el Señor, que nos estamos desarrollando y que tenemos amplio interés en crecer a nosotros mismos. Oiga hermano, la fe. ¿Qué es lo que tiene que hacer tu fe? A través de tu fe tienes que aprender, a desestimar la voz de la realidad, la voz de las circunstancias. Y aunque veas todo lo negativo, siempre darte la oportunidad de ver al cielo y decir: esto no se puede sobre la tierra, pero se puede desde el cielo. Esto no se puede sobre la tierra, pero se puede desde el cielo. Esto no se puede sobre la tierra, pero se puede desde el cielo. Amén. De esa forma. No se puede acá, pero se puede allá. Se puede. Sí se puede. ¿Sabe cuál es el testimonio de Isaías, del profeta Isaías? Dijo: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces yo les pregunto: ¿es fiel Dios a sus promesas? A pesar de las circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer con las circunstancias? ¿Qué son las circunstancias? El terreno para desarrollar nuestra fe. ¿Cómo desarrollo mi fe? Desestimando la realidad, desestimando lo que vemos y dándole fuerza a lo que creemos. Amén. En el nombre de Jesús. Porque decir, hermanos, que una cosa es la realidad, pero otra cosa diferente es la verdad de Dios. Si la verdad de Dios no coincide con la realidad, entonces todavía tengo que seguir luchando hasta el momento de ver lo que Dios ha prometido. Como decía Miles Monroe, decía: si la promesa aún no llega o algo semejante, esta circunstancia es pasajera. Porque tenemos que llegar a lo que el Señor ha prometido. Amén. Entonces, una cosa es la realidad, pero otra cosa bien diferente es la verdad de Dios. Yo debo de confesar la verdad de Dios, no lo que veo en un momento determinado. Amén. Dios es poderoso, poderosísimo, pero sobre todo es fiel, fiel. Solo expresar y para terminar, que el tiempo de la espera hasta el cumplimiento de las promesas del Señor están en las manos de Él. Yo no puedo presionarlo. Ay, Dios, hazlo ahorita. No, eso implica desesperación de mi parte. Y que dentro de su sabiduría y soberanía, el Señor cumple en su tiempo lo que promete. ¿Cuándo va a suceder? Dios sabe cuándo va a suceder. Mi deber es confiar en Él, a pesar de que las cosas no sucedan cuando yo lo deseo que tienen que suceder. No es así. Pero óigase bien, oiga bien lo que dice la palabra. Visitó Jehová a Sara. Ufa, ahí qué cosa, eso es victoria. Visitó Jehová a Sara. ¿Quién era Sara? Una mujer de 90 años de edad, frente a un marido de 100 años de edad. Y cuando dice visitó, implica se cumplió. Como había dicho, dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho.
E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió. Imagínense, Sara concibió. Yo creo que hubiera sido una novedad. Bueno, de repente nos llegan ahí testimonios, ¿verdad? O más bien noticias, como cuando nacieron los trillizos y los cuatro y no sé cuál, y ahí nos están informando. Yo creo que todos los medios de comunicación hoy día hubieran llegado a ese lugar. Se hubieran ido, o sea, todos de todo el mundo. Cuando hubieran escuchado la noticia, mujer de 90 años dando a luz. ¿Cómo lo que no? Todos los medios de comunicación hubieran estado ahí pidiendo entrevistas. Se hubiera hecho famoso Abraham y Sara de entrevistas, ¿verdad? Y pasó. Sucedió. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y le dio a luz Sara, Isaac. ¿Y qué es Isaac? Eso que hicimos nosotros, ponernos a reír. El que me hizo reír. Así, eso es Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Hermano, la fidelidad de Dios nos va a hacer reír cuando en la comparación descubramos que aquello que va a suceder no cuadra con la realidad. Es bien distinta, es bien diferente. Pero que se cumple la promesa de Dios, se cumple la promesa del Señor. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo a los tesalonicenses era: es cierto, hay especulación, es cierto, hay incertidumbre alrededor de ustedes, pero no teman, poderoso es Dios para llevarlos adelante en medio de todo ello. Amén. Entonces, fiel es Dios. Fiel es Dios, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Número dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué contestaríamos nosotros? ¿Lo puede hacer Dios? Amén. ¿Lo puede hacer el Señor? Hermano, ¿o quiere quedarse usted con la murmuración, con el sentimiento de fracaso, con el sentimiento de desilusión? Ay, qué experiencia madura de la vida me tocó. La desilusión de un Dios que nunca me contestó. No. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Póngase de pie.